Mi distinguido amigo señor Juan Mejía Vaca, editor de la Biblioteca Perú Vivo, inspirado en el patriótico propósito de dar a conocer la vida y la voz de proyecciones nacionales de algunos intelectuales peruanos aún vivos, ha tenido la gentileza de solicitar mi colaboración para un número de tal biblioteca. Felicitando a mi estado amigo por su valiosa iniciativa y propósitos en beneficio de las futuras generaciones que va a significar la Biblioteca Perú Vivo, le agradezco por su cordial invitación para reseñar lo que sigue de mi ya larga vida y vida profesional. Siendo alumno del colegio, aconteció un hecho que iba a determinar más tarde la elección de mis estudios profesionales de ingeniería eléctrica. Sucedió que habiendo reemplazado en el dictado del curso de física del Colegio de Guadalupe el ingeniero Teodoro Elmore, al doctor Cesario Chacaltana, brillante maestro que fue nombrado embajador de nuestro país en el extranjero, el ingeniero Teodoro Elmore, que lo reemplazó, nos dio en la clase de física como tema de trabajo los condensadores eléctricos. Como todos los alumnos, yo entregué mi trabajo en la fecha señalada. Una semana después preguntó en clase el ingeniero Elmore quién era el alumno Santiago Antunes, a lo que me puse de pie, y entonces el profesor me felicitó por mi trabajo de gran originalidad, que primero creyó que había sido copiado de algún libro de física, pero que después comprobó que no era así. Al terminar el año 1904, en la ceremonia de clausura del colegio, el presidente de la República, doctor José Pardo Barrera, me puso en el pecho la medalla de oro del colegio como el más distinguido alumno del plantel. Al año siguiente ingresé a la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos, a la sección de Matemáticas, en la que tuve como profesores de recordación al doctor Federico Villarreal, gran matemático, decano de la Facultad de Ciencias, a los doctores García Godos, José Granda, Enrique Hermosa, y al ingeniero y doctor Joaquín Capello, brillante profesor, cuyas lecciones sobre cuestiones abstractas de análisis eran escuchadas, no obstante, por muchas personas ajenas al claustro, por las observaciones y comentarios de actualidad que hacía para despertar el interés del alumnado. Al finalizar el segundo año de estudios, obtuve como premio la contenta de bachiller en ciencias matemáticas, premio mayor, y con otros premios menores me fueron entregados por el presidente de la República, el doctor José Pardo Barrero, como en el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Diré que eran tiempos aquellos en que los alumnos universitarios estudiábamos con ahínco, sin ocuparnos, como los de ahora, de cuestiones políticas extrañas a esa condición de estudiantes. No se había introducido aún el malsano criterio del tercio de alumnos en los consejos de facultades y en la universitario, como se ha hecho después, con resultados deplorables para la seriedad de los estudios. Después de graduarme de bachiller en Ciencias Matemáticas en la Universidad de San Marcos, emprendí viaje a Europa a fines de 1907 para ingresar a la Universidad de Grenoble en Francia, universidad que me fue recomendada por el profesor Emilio Guarini de la Escuela de Artes y Oficios de Lima, como la conveniente para mí en el ramo de la ingeniería eléctrica. Por allá se Grenoble es una región muy industrial y con muchas caídas de agua en la región de los Alpes como el Perú. Fue el primer alumno latinoamericano que ingresó al Instituto Electrotécnico, hoy Politécnico, de la Universidad de Grenoble, donde tuve grandes profesores, entre los que estaba el profesor doctor ingeniero Luis Marmillón, con quien iba a mantener una larga correspondencia después de mi regreso de la universidad, y el químico Monsieur Georges Fusan, brillante profesor de electroquímica y electrocirugía, cursos que me interesaron bastante por su posible aplicación en el Perú, utilizando las grandes caídas de agua del país.
Visitando Suecia, vi cerca en la fábrica electrocirúrgica de Guldspan, al suroeste de Suecia, las primeras esclusas para navegación construidas en Europa y aún no utilizadas en el Perú, donde podrían tener aplicación para la navegación del Huallaga, que tiene varios malos pasos que si no pudieran corregirse podrían salvarse con esclusas, como se ha hecho últimamente para la navegación del mar a los grandes lagos del Canadá y los Estados Unidos, remontando el río San Lorenzo. En Ancash, explorando desde las alturas el Cañón del Pato, me pareció que era factible la construcción de una presa de 100 o más metros de altura en la garganta existente a la salida del Cañón del Pato. Hice el levantamiento topográfico de tal lugar y ya de regreso al bajar de Huaylas al valle del Callejón de Huaylas, observé con sorpresa el aneroide que llevaba que había cerca de 500 metros de desnivel entre el principio y el fin del Cañón del Pato, en no más de 12 kilómetros de longitud, lo que planteaba una solución diferente para la utilización de la caída de agua del Cañón del Pato. Volví a la salida del cañón, comprobando que no era un error de lectura el que había observado, sino que era así la gigantesca caída de agua del Cañón del Pato. Cuando se discutió en la Asociación Electrotécnica Peruana la factibilidad comercial de la construcción de la gran central eléctrica de Machu Picchu, de potencia como la Cañón del Pato, señalé que una aplicación en grande de la potencia de tal central eléctrica podría ser la fabricación de fertilizantes para la región del sur, como en efecto se ha hecho instalándose la fábrica de Cachimayo en las goteras del Cusco por la Corporación de Fomento del Cusco. Exploré después para la región del centro la gran curva del Mantaro, en la península de Tayacaja, única entonces conocida, proyectando de 1943 a 1945 la central eléctrica de Pongos de 1 millón de caballos de potencia con 993 metros de caída bruta. Tal proyecto, comentado favorablemente en el Congreso, sirvió de base para las gestiones preliminares realizadas después en Europa durante el segundo gobierno del doctor Prado para la financiación de la gran central eléctrica del Mantaro de 330.000 caballos iniciales a 670.000 kilowatts en la segunda etapa. La central eléctrica arriba citada se halla en construcción por la Corporación de Energía Eléctrica del Mantaro, Corman, cerca, creado por decreto del 5 de julio de 1963, que dará la central algo más de 2 kilómetros en línea recta del sitio proyectado para la central de Pongos. El descubrimiento el año 1960, siendo ministro de Fomento y Obras Públicas, el ingeniero Alfonso Uriza Patrón, autor del proyecto Peruvía, de la segunda curva del Mantaro llamada de Biscotán, permitirá la instalación en etapas posteriores de 2 centrales eléctricas en gradería, como la de la primera curva, y con potencia de 1.500.000 kilowatts, o sea, 2.650.000 kilowatts en total. Para la construcción de la central de la primera curva del Mantaro, con potencia inicial de 330.000 kilowatts, se va a celebrar un contrato con el grupo técnico financiero italiano GIE Impesilio, que señaló el actual ministro de Fomento, senador Sixto L. Gutiérrez, en la sesión del Senado del 28 de enero último. Con tal motivo, yo que asistía a dicha sesión como un particular fui objeto de elogiosos referencias de representantes de los diversos partidos políticos como iniciador de los estudios de utilización de la fuerza eléctrica del Mantaro, de que dieron cuenta los diarios capitalinos en sus ediciones del 29 de enero de 1966. Hecho que consigno como uno de los grandes acontecimientos de mi vida profesional, así como la condecoración de la Orden del Mérito Industrial
que meses después me otorgó el presidente de la República por intermedio del Ministerio de Fomento, señor Gastón Acurio, juntamente con el gran ingeniero suizo Pablo Bonner de las empresas eléctricas asociadas. Y la profesora Rufa Olortegui Mariño dio como trabajo de indagar todo acerca de la vida y obra del sabio Santiago Antúnez de Mayolo, y puso mucho énfasis en el sentido de que como parte de la comunidad universitaria debiéramos saber justamente toda esa reseña, esa biografía, y de esta manera también conocer algo más sobre la vida y obra del sabio. Ese fue el punto de inicio, diría yo, de una aventura muy importante, muy placentera, muy apasionante sobre todo. Recuerdo que pude adquirir un libro del propio Aurelio Sotelo del año 82, ediciones que ya están, digamos, ya fuera de circulación. Ese libro me dio más datos acerca de la vida y obra de Santiago Antúnez de Mayolo, y fue, digamos, un poco el complemento al trabajo dejado por la profesora. El año 2013 viene aquí a Huaraz una delegación de teatro de reconocidos actores que representan la vida y obra de Santiago Antúnez de Mayolo. Eso debe estar inclusive filmado en el Centro Cultural, y nos motivó aún más a conocer sobre la vida y obra de Santiago Antúnez de Mayolo. Pero tuve la oportunidad también de hacerle una entrevista en la radio, en Radio Chévere, en esa oportunidad, en Noticiero Visión Informativa, al mismo Aurelio Sotelo, y nos dio algunas pistas, ¿no? Dijo que sí, efectivamente, había también algunos escritos que él no había considerado en esa edición, que posteriormente las ha ido plasmando. Entonces yo creo que hasta ahí un poco que volvimos al punto de inicio, pero en abril del año 2013, si no más recuerdo, el Cañón del Pato, los funcionarios de la Duke Energy, que ahora manejan esta central hidroeléctrica, presentaron un libro a todo lujo por ese aniversario y dedican un capítulo entero a Santiago Antúnez de Mayolo con fotos inéditas. Recuerdo una fotografía que me ha llamado la atención, es cuando Santiago Antúnez está, digamos, cruzando el arroyo, viendo el desnivel del río Santa, pero de una manera muy sencilla, inclusive en la mano derecha cogiendo su sombrero y tiene remangado el pantalón. O sea, nos hace ver a un sabio, a una persona muy sencilla, ¿no? Muy humilde, pero a la vez también de un carácter, digamos, emprendedor, porque no se detuvo ante nada, ¿no? No había puentes, me imagino, pero él cruzaba el arroyo y veía que los ríos antes estaba pues cargado, ¿no? Pero a un costado de esa fotografía hay un pie de página que capturó nuestra atención inmediatamente y decía: autobiografía de Santiago Antúnez de Mayolo, de Juan Mejía Vaca, ¿no? Del año 1966, página 11. Entonces este datito nos hizo ver de que había una autobiografía del propio Santiago Antúnez de Mayolo, pero cosa curiosa que en sus biógrafos autorizados como Aurelio Sotelo no lo mencionan, ni tampoco el autor de esta obra por los 55 años del Cañón del Pato, no lo tengo el nombre ahora, pero tampoco mencionó que había al menos digamos un testimonio, no solamente escrito, sino que había también unos audios. Entonces aquí empezamos a buscar más sobre todo queríamos hallar este libro, ¿no? De la autobiografía, para de esa manera tener su propio testimonio. Entonces buscamos en las bibliotecas y empezamos a indagar con personas que conocen sobre historia, sobre la vida y obra de Santiago Antúnez de Mayolo, pero fue muy poco los datos que nos compartieron hasta que dimos con la señora Carmen Suárez, la responsable de la biblioteca de Ollantaytambo, que nos dio una pista más que decía de que en efecto ella había visto en alguna oportunidad que había un libro donde el propio Santiago Antúnez de Mayolo narraba con lujo de detalles todas las vicisitudes en torno a su vida, a los fracasos que tuvo, digamos, a las decepciones que tuvo de los gobiernos, pese a que él con sus proyectos se había proyectado más o menos 50 años de esa época. Entonces, pero el dato de fe de que nos dijo: también sé que hay un audio, sabemos que hay un audio, y que si ustedes lo logran sería una primicia, ¿no? Como que nos invitó a nosotros como periodistas, un poco ya jugando con esto de la pasión periodística, a buscar, a revelar esa primicia, ¿no? Entonces pasaron algo de 3 meses y medio y nos enteramos que se estaba haciendo una transcripción del disco, porque es un disco antiguo de 33 revoluciones en doble cara, donde está justamente la voz de Santiago Antúnez de Mayolo. Pero antes habíamos verificado un poco los datos
y hay una dedicatoria en el libro autobiográfico que dice que efectivamente existía ese CD o ese disco de 33 revoluciones, que era un legado fonográfico, un documento bibliofonográfico que debería servir a las futuras generaciones para saber en la voz viva del propio sabio lo que había sido su vida y obra. Entonces, con todo eso, nos motivó aún más a buscar ese audio. Y fue así de que logramos saber de que un sacerdote, no tengo yo la autorización para revelar el nombre, pero un sacerdote se había llevado este CD para hacer la digitalización del audio. Es decir, ahora ya no utilizamos el tornamesa, ¿no? Entonces tenían que pasar del disco de 33 revoluciones antiguo, tenían que pasarlo al audio digital. Al saber que el sacerdote estaba haciendo esa transcripción o esa digitalización, solamente nos dijeron que teníamos que esperar, que probablemente o bien se podía recuperar o bien se podía echar a perder, porque el material fonográfico es se puede rayar, digamos, es muy sensible, ¿no? Al calor, a la temperatura, inclusive a una mala manipulación, ¿no? Entonces, realmente eso nos generó mucha preocupación, digo, que si se podía echar a perder, y justamente la responsable de la biblioteca nos dice de que qué pasa si se pierde este material. Ya la gente no sabría, ¿no? No sabría que realmente existió, porque así han desaparecido miles de documentos, testimonios. Entonces nosotros tranquilamente confiamos en que sí iba a salir bien, y algo de más o menos 3 meses hemos estado en esto, y finalmente dimos con ese audio, ¿no? Ese audio disco, que hemos podido nosotros ver en físico. O sea, lo que nosotros estamos dando testimonio, inclusive está filmado, está grabado, está fotografiado, con el propio disco de 33 revoluciones, hemos verificado que es en sí la grabación, y es la voz de Santiago Antúnez Mayolo. Uno, por el documento, por la dedicatoria, y además por la referencia a las fechas, y sobre todo porque lo que está dicho ahí en voz viva, está transcrito en su propia autobiografía. Y cuando uno escucha la primera parte que trata de su infancia, él habla, ¿no? Dice que dedico esta grabación a la biblioteca de Juan Mejía Vaca, y agradezco por esa disposición que ha tenido mi gran amigo, se refiere así el sabio a Juan Mejía Vaca, que tenía su librería y también vendía libros, y de esa manera él plasma en su voz ese agradecimiento, pero sobre todo que confirma de que lo que él mismo escribió lo había también hecho un resumen, pero hablado, ¿no? Entonces ahí me parece que es importante hacer esa precisión, porque hemos encontrado unos datos que van a dar mayor precisión sobre su vida y obra. Se decía, por ejemplo, de que Mayolo era un apellido o un nombre que se había tomado porque una ciudad de Francia lo había reconocido como uno de los eminentes científicos, pero hoy nos damos cuenta que eso no es así, porque el nombre de Santiago Antúnez de Mayolo es el nombre de su propio abuelo. Su abuelo se llamaba Santiago Antúnez de Mayolo, es un apellido compuesto, entendemos, y él mismo lo menciona justamente, habla de sus raíces en la primera parte de esta grabación, y también sobre todo del libro, ¿no? Autobiográfico. A mí me sorprendió que don José Antonio no se haya percatado. No, o sea, en realidad la misma gente no sabía que existía ese audio. Entonces le digo, yo no sé si es cuestión de suerte. Soy una persona que es muy creyente en algo más superior, en algo espiritual, y a veces pienso que uno busca, como dice la Biblia, el que busca encuentra, ¿no? Y bueno, nos tocó a nosotros, como también le puede tocar a cualquier persona que tal vez llevado un poco por la curiosidad al inicio, pero también llevado por por el deseo de saber la verdad, de develarla, como hacemos en el periodismo, ¿no? Entonces, yo me doy por satisfecho ya por este hallazgo, pero me gustaría que realmente no quede ahí, ¿no? Que realmente se conozca, se difunda en los colegios, que se motive a la juventud, porque hoy en día parece que no tenemos a quién seguir, a quién imitar, no tenemos grandes ejemplos. Hoy en día eso es lo que nos hace falta, ¿no? Cuando hemos hecho la revelación de esta primicia, no lo hemos hecho en la radio comercial donde trabajamos, que es Radio Huaraz, sino lo hemos hecho en Radio Net, porque pensábamos que este era el lugar adecuado, ¿no? Este es el lugar donde lleva el nombre del sabio. Y como le decimos, si en tu casa tú no vas a valorar lo que tienes, no podemos esperar que otros lo valoren. Entonces mejor empezamos en casa, y fue así que se sacó este audio aquí en Radio Net, y posteriormente ya en la conferencia ayer, como ustedes han escuchado, se ha distribuido a los medios, y esperamos que ellos también sepan valorar esta grabación, porque se trata de eso, ¿no? No es algo para tenerlo escondido, no. Yo creo que ahí es para
que la población, porque también la dedicatoria dice mucho eso, ¿no? Que la generación debe saber de su pasado, de su cultura y de sus personajes, para que no se caigan en el olvido y sobre todo para que podamos también tener presente lo que ellos pasaron para llegar al lugar donde llegaron.